Continuamos aquí en Infoanálisis. Miren, el hecho aquí de la impunidad, por una parte, en la labor poco eficiente de la justicia en Panamá comparada con otros países, la transparencia, que es una semilla que debemos todos sembrar y que necesitamos plantarla. Por otra parte, el bandidaje, el pillaje, el asalto al erario público sin rendición de cuentas, que ha permitido que se haya vandalizado el erario en un sistema de justicia que está anquilosado, que está agotado, que está contaminado. El órgano judicial tomó una decisión de abrir a concurso para escoger 3 magistrados y 6 suplentes de lo que ellos denominan un tribunal especial de integridad y transparencia, que se va a encargar de investigar y de sancionar a los funcionarios judiciales que cometan faltas graves. En fechas recientes decidieron declarar vacantes 441 plazas mediante 2 resoluciones. La información que ha circulado, la información pública, habla de 175 jueces de garantías que estaban en condición de interinidad casualmente, 266 defensores públicos y 153 cargos de carrera administrativa judicial. Esa decisión tomada por la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y en este caso pues de la junta directiva que ella preside, ha llamado y mucho la atención porque aparenta ser un acto reivindicatorio de la justicia panameña, que es motivo incluso a nivel internacional de mofa por casos que no han avanzado. Milton, este paso, ¿cómo lo ve usted de la nueva directiva del órgano judicial en cuanto a, primero, limpiar, ¿no? Limpiar o sanear y prescindir de los servicios de esta cantidad de funcionarios, 441 plazas, es muy significativo y sobre todo el tipo de cargos, Milton. Bueno, hay una actividad de la nueva presidenta de la Corte Suprema en el sentido de, primero, declarar las vacancias para luego someter a concurso posiciones que la carrera judicial señala que tenían que ser ocupadas mediante concurso. Hay casos de magistrados y jueces que tienen todos los requisitos y que no se les sometía el cargo a concurso y se les dejaba en una situación de interinidad. Una de las razones por las cuales no hay total independencia judicial es cuando el juez o magistrado respectivo está en interinidad, puede ser removido sin ninguna causa especial en cualquier momento. Hay que entender que, a diferencia del órgano ejecutivo, donde el poder ejecutivo lo tiene el presidente y lo ejerce a través de los ministros, o el legislativo, donde el poder lo tiene la Asamblea Nacional y se ejerce de forma colectiva y por mayoría. O sea, un diputado no es el poder legislativo. El poder legislativo es la Asamblea Nacional, reunida en debida forma, adoptando decisiones por mayoría reglamentaria o legal. El poder judicial es cada juez, cada tribunal es el poder judicial. El poder judicial no es una pirámide encabezada por la Corte Suprema que dicta órdenes hacia abajo. En función administrativa se le han dado esas tareas que es de dudosa prudencia, pero eso es otra discusión. El tema es que si un juez o jueza, un magistrado o magistrada que reúne todos los requisitos para el cargo, lo dejan 5, 7, 10 años en interinidad, nunca va a ejercer el poder judicial con verdadera independencia, porque siempre estará pendiente de si sus decisiones agradarán o no a quienes le pueden dar la titularidad, que en este caso
son magistrados y jueces de instancia superior. Entonces, el pasar a declarar vacantes posiciones, luego someterlas a concurso, debiera resolver esta situación de interinidad que genera un menoscabo en la independencia judicial, pero tienen que darse los concursos y tienen que darse las permanencias en debida forma. Lo que no es correcto es declarar estas vacancias y no proceder inmediatamente a llenar en propiedad los cargos de forma definitiva. Sí, repito, de mi perspectiva, como un acto reivindicatorio de la justicia, porque la independencia judicial se reconoce realmente es con las sentencias que emitan y con los votos que se den en las mismas. Pero hay una realidad. Hay muchísimas personas que sacan provecho personal de la obra pública donde no hay límites hasta ahora. O sea, aquí cualquier funcionario se le ocurre hacer una obra multimillonaria y va porque va, y después veremos en qué queda la terminación de algunas obras, la forma como en Panamá no se le da continuidad a la inversión pública que se da, sobre todo en edificios o edificaciones y carreteras, etcétera. Pero en el tema del órgano judicial, la independencia judicial, como dije, se refleja en los votos que estos emitan. Sin embargo, hay una realidad, y es que quien permita la corrupción es parte de ella. Hay complicidad, hay negligencia, como quieran, pero es parte de la corrupción. Entonces hay que eliminar ese elemento ingrato que se ha dado por años. Y yo creo, Milton, yo creo que hay una intención de ver cómo se pone un alto. Yo no quiero pensar siquiera que estas vacantes que se están dando no vayan a ser llenadas. Ya se está hablando de concursos, etcétera. Así que creo que un buen paso para efecto de la implementación de la carrera judicial. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Así es, las carreras públicas son elementos muy importantes para el buen servicio público y para un servicio público con bajos niveles de corrupción. No soy tan iluso en pensar que va a haber cero corrupción, pero con funcionarios bien seleccionados que lleguen a los cargos con todos los requisitos necesarios para el buen desempeño y que sientan que su permanencia en el cargo solo estaría condicionada a su incumplimiento de deberes, a la violación del mandato que tienen, a incurrir en actividades delictivas y no a los humores de personas poderosas. Ese tipo de designaciones va a contribuir a que avancemos hacia ser lo que podemos ser. Realmente podemos ser un país de primer mundo, pero estamos administrados con sistemas no solo de tercer mundo, sino muchas veces estructuras de poder decimonónicas que requieren de actualización. Camila, tenemos 1 minuto, 2 minutos, perdón. Es más, hablando de estructuras de poder decimonónicas, bueno, esta sí es del actual bilenio, pero estamos viendo un ambiente complicado alrededor de la rectoría de la Universidad Nacional de Chiriquí. No es nacional. La ¿De la UNACHI. República de Chiriquí? No, Extensión No, universitaria. nacional. Sí, La no sé cómo es Universidad el nombre, Autónoma de la Chiriquí. UNACHI. Yo misma lo dudé. Universidad Autónoma. Autónoma, gracias. Sí, gracias. La UNACHI, en el que su rectora actual llegó en 2013, se supone que salía en el 2017. En el 2017 se aprobó una ley para que ella pudiera reelegirse. O sea, ya en ese momento hubo un lobby en la asamblea por esta señora para reelegirse, supuestamente para terminar sus proyectos y para darle continuidad, etcétera, a los programas. Le pasaron la ley, la señora estuvo, y se supone que salía ahora porque el término es por 5 años. O sea que ya lleva 10. Y ahora se está discutiendo un proyecto en la asamblea propuesto por el diputado Raúl Pineda que permitiría que los rectores de la universidad
sean electos y luego tengan 2 reelecciones. Y este tipo de proyectos parece que viene con nombre y apellido porque ella va a correr en la próxima elección, o sea, planea correr en la próxima elección. Y ha habido o sea, hay protestas a favor y en contra de la situación que se está dando. Pero o sea, a mí me parece, o sea, ¿por qué la Asamblea está discutiendo la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí? O sea, ¿por qué estamos teniendo esta discusión? ¿Cuáles son los Hablamos intereses después. alrededor de esto? Porque también hay acusaciones de nombramientos. O sea, es una situación Sí, vamos sospechosa. al corte y ampliamos. Sí, con mucho gusto aquí vamos a hablar de ese tema porque ha generado muchas críticas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos. Camila trajo a la mesa una situación que se está dando en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hay de por medio un diputado, el diputado Pineda, que es el que está promoviendo esto. Y yo creo que una apuesta a la tiranía de la ignorancia, por una parte, jugar a ese juego. Nosotros pretendemos con este comentario sacudir la conciencia, ¿sí?, de los ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque este tipo de política parroquial y aldeana no nos ayuda para nada. Milton hablaba de acciones o medidas decimonónicas. Bueno, estamos caminando hacia atrás con este tipo de situaciones y nosotros queremos en este momento referirnos a la situación creada por la intención, pues, de que los rectores de las universidades puedan prolongar sus periodos, como se dice, por secula seculorum. Te iba a decir algo, Camila, para ampliar ese tema. Sí, yo creo que el tema de las rectorías de las universidades es otro que merece una reforma, o sea, y el manejo en las universidades en general. En el caso de la de Chiriquí, yo comentaba, y esto se ha hablado también en la Universidad Nacional en ocasiones anteriores, y es que si existiera una situación en la que una persona ha llegado y ha revolucionado el manejo de una universidad, giro de 180 y para bien, y que se considera que existe un plan maestro para darle seguimiento, y o sea, que es algo verdaderamente merecido, pero la UNACHI no, o sea, con respeto a sus estudiantes y a sus docentes y etcétera, pero o sea, ¿qué tipo de mérito tiene ella para decir yo necesito quedarme aquí por siempre para darle seguimiento a proyectos de qué? O sea, ¿cuáles son esos proyectos? En los rankings de la región, ¿dónde está la UNACHI? O sea, que hay algo que verdaderamente, o sea, merezca darle seguimiento, y también, o la universidad necesita un aire fresco. No sé, yo tengo muchos sentimientos con el tema del manejo de las universidades en Panamá. Siento que, y me sucede cada vez que veo los rankings y que veo que no figuramos por ningún lado. Estamos como de 120 o 110, no sé dónde está nuestra primera universidad en los rankings, y eso no tiene razón de ser. Con el PIB que tenemos, con todo lo que nos jactamos en términos económicos y etcétera, ¿por qué no hemos podido situar nuestras universidades de manera competitiva? Hay gente que viaja a Chile para estudiar en sus universidades, que viaja a Colombia, a Panamá. ¿Quién quiere venir aquí a estudiar? O sea, ¿qué ofrecemos nosotros atractivo para que la gente venga a estudiar aquí y venga a alimentar el conocimiento aquí? Y venga, bueno, hay excepciones como el Smithsonian y otras cosas, que vengan a hacer investigaciones aquí que contribuyan al conocimiento de la región y del mundo. Esas conversaciones yo no las escucho en Panamá, y las universidades tienen gran responsabilidad en eso, que hay esfuerzos, claro, que se hacen, pero siento que nos falta inyectarle recursos a las universidades, pensar en su manejo, en cosas que podríamos estar haciendo diferente, que yo no, por lo menos que yo no veo que se hagan aquí. Pero mira que a mí me inquieta y mucho que los diputados se inmiscuyan en temas universitarios, porque eso va avinagrando un poco
la tranquilidad y el nombre y prestigio de los docentes, porque contamina el ambiente, lo enrarece que las manitas de los políticos se metan en este tipo de decisiones que deben ser muy alejadas de la política tradicional partidista. Entonces, yo creo que sería interesante pretender eliminar ese tipo de intromisión que estamos observando por parte de particularmente un diputado. Él es apellido Pineda. Es que no es normal que en nuestro parlamento se esté discutiendo el tema de una reelección o no en la rectoría de una universidad en Chiriquí. Déjame opinar algo. Mira, no pretendo hacer ningún paralelismo entre la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y el doctor Octavio Méndez Pereira, impulsor y primer rector de la Universidad de Panamá. El doctor Méndez Pereira fue rector desde 1935 a 1954 y murió en el cargo. Tuvo dos pequeñas interrupciones en el año 40, en el año 50, por razones políticas, pero prácticamente fue rector por esos veintitantos años, o 20 años, pero tenía los méritos, tenía el acervo, tenía la prestancia, ¿ok? O sea que no es un problema de que una persona no puede ejercer la rectoría por un periodo extenso. El problema es cómo se perpetúa. Y cuando en una universidad el rector no es designado por una junta de directores o directiva o algún ente que está comprometido y preocupado con la calidad del resultado académico y administrativo de la universidad, sino que es producto de elecciones internas, en donde votan los decanos y los directores de escuela y los administrativos con voto ponderado, y luego los estudiantes con un voto diluido. Quedan los rectores repartiendo favores, repartiendo nombramientos. Acaban nombrando decanos cuyo voto pesa más, no a la mejor persona para ser decano, sino a la persona que le garantiza el voto. Y acaban removiendo de los decanatos y las direcciones a las personas que no le son afectas. Entonces, el problema no es que una persona con los méritos de Octavio Méndez Pereira pudiera ejercer la rectoría por un periodo largo y darle una identidad a la universidad respectiva. El problema es que en cada proceso electoral, en el método democratizoide con el que las universidades públicas funcionan, la rectoría se convierte en un dador de favores y no un garante de la calidad académica y administrativa de la entidad. Y entonces vienen estas iniciativas legales que sospecho, no sé por qué, tal vez Ñito diga que yo soy demasiado incrédulo, viene acompañada con algunos favores a los diputados que están promoviendo esa reelección. No sé, podría ser, pero nuevamente no tiene nada que ver con la calidad académica de la persona, sino con los favores que puede ofrecer desde la rectoría, ahora y después. Permiso, sí, permiso. aquí usted Oriente... dice, permiso, Camila, permiso. Nada más un contrapunto, Milton. Usted dice que yo lo tildo usted de qué. Tal vez tú dirás que yo soy muy suspicaz y que yo pienso mal. Adivine qué, don Milton. Y esa iniciativa legislativa tiene como contraprestación favores actuales o futuros a los que la impulsen. Tú dirás, bueno, Milton es un mal pensado, pero bueno, Milton, lo digo de todas maneras. Recuerde, don Milton, yo tengo un lema, ¿no? Que dice, pienso mal y me va bien. Usted lo ha escuchado de mí anteriormente aquí, ¿no? Así es. ¿Sabe qué? La suspicacia es lo que envenena a la sociedad panameña. Todos somos suspicaces en este país, producto precisamente de los desengaños, de las frustraciones y otras cosas. Así que yo estoy en el mismo barco que usted, don Milton, tranquilo. Camila. Bueno, hay un oyente aquí, el oyente Roberto, que nos dice que la UNACHI tiene méritos y nos explica que mucha gente, bueno, dice el oyente que mucha gente de la Universidad de Panamá no querían a la UNACHI, que no querían que saliera la carrera de medicina y que hicieron lo posible para que esto no ocurriera, pero que han salido excelentes profesionales de la medicina de la UNACHI y que es una alternativa más económica y accesible para que la gente del interior se prepare y logre sus sueños. Y insisto, no lo digo con miras a ofender
a los estudiantes y los docentes que se esfuerzan en la universidad, sea de la UNACHI, en la UP, en la UTP, que hay buenos profesionales y que hay estudiantes que se esfuerzan y todo, sí. Yo no digo que cerremos las universidades, pero yo creo que debemos ser honestos. Y más allá del sentimentalismo, y más allá de que, bueno, que si es una opción, etcétera, yo creo que sería incrédulo no hacerlo, de decir, tenemos un problema en Panamá, que nuestras universidades, por más que salgan estudiantes, o sea, que salgan profesionales buenos de las mismas, no son competitivas. Yo creo que, con toda honestidad, si queremos ser realistas, podemos decir que nuestras universidades no son competitivas a nivel de la región y que no hay razón para que esto sea así. O sea, no tenemos excusa. Tenemos los fondos, lo que no tenemos son las ganas. Mira, Aquí, Camila, o sea, yo creo que podemos decir que tenemos, o si queremos ser diplomáticos, podemos decir, tenemos espacio para mejora. Hay cosas que podemos mejorar. Milton, nada más Yo creo que no paso. reconocer eso porque se le tiene un afecto y cariño a la Universidad de Panamá y a lo que ha hecho por mucha gente. Yo creo que hay que ser honestos con nosotros mismos al poder reconocer eso. No, pero sabes que tal vez la rectora es una persona que goza de la simpatía de mucha gente. Eso es aceptable. No, más allá de la rectora, yo creo que nuestro sistema universitario en Panamá necesita un trabajo. Dice un oyente, dice, en la UNACHI hay un diputado muy, muy importante detrás de esto. Pineda es el frente, el peón. Wow, ¿quién será ese importante? Mira, muy buena esa observación. Ajá. En múltiples evaluaciones se ha considerado que la Universidad Tecnológica de Panamá es la mejor universidad de Panamá. Así es. Es una universidad que nace del impulso de Víctor Levi Sasso, cuyo nombre lleva el campus, porque es prácticamente hechura suya de un instituto politécnico o de una facultad de ingeniería, instituto politécnico, universidad tecnológica. Ha tenido varios rectores destacados. Incluso el rector Montemayor lo ha sido más de una vez, solo que con periodos de interrupción. Y así que tú no puedes decir que la universidad le va mejor con periodos interrumpidos de rectores, ¿no? Yo entiendo la importancia de la continuidad de un buen rector, de una buena rectora en el desarrollo de una universidad o de un equipo que, aunque se alternen, le dan continuidad a un proyecto como la Universidad Tecnológica lo ha podido hacer. Mi crítica va a que la forma democraticista, no es democrática, es democraticista de elección de los rectores en las universidades públicas, genera un sistema clientelar. Y el sistema clientelar, si la persona que está al frente de la universidad no busca la excelencia, sino su permanencia, acaba perjudicando el resultado académico y administrativo. Y te digo, siendo la Tecnológica la mejor universidad de Panamá, me contaba una persona que hablaba con un profesor de la Tecnológica y le preguntaba si él siente que los estudiantes que están formando allí serían capaces de crear empresas tipo startups de alta tecnología, de inventar cosas. Y el profesor le dijo, mira, con toda franqueza te digo que lo que nosotros aspiramos es que estos estudiantes sepan operar con eficiencia y con proficiencia los sistemas que se inventan en el primer mundo, pero no tenemos la ilusión de que nuestros estudiantes puedan inventar grandes innovaciones, porque reconocen que hay limitaciones. Entonces, ahí hay un problema que trabajar, y eso es la mejor universidad de Panamá. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso cuando analizamos los sistemas de elección de autoridades para determinar no cuál es el sistema más popular, es cuál es el sistema que va a producir la mejor calidad académica y administrativa para las universidades públicas. Y no parece ser el sistema democratista. Oye, tenemos un corte comercial, pero aquí veo una nota que el rector de la Universidad Nacional de Panamá, Eduardo Flores, ha advertido a todos los funcionarios de esa Casa de Estudios Superiores que está prohibido, sobre todo los profesores de tiempo completo, ejercer funciones académicas o administrativas a tiempo completo en otra institución pública o privada, salvo con la autorización de las autoridades universitarias. Bueno,
Eso me parece un buen punto, buena iniciativa, solamente que abre una puerta muy ancha al decir que salvo con la autorización de la autoridad universitaria, que podría ser algo discrecional. Aquí el que trabaja en un lugar debe dejarle espacio a otro, porque aquí lo que sobra es gente para trabajar y que necesitan trabajar. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, amigos, vamos a cerrar haciéndonos eco de los sonidos que se escuchan ya de algunas personas que quieren adelantar la campaña política en este país. Para eso hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Para entender este fenómeno. Pero básicamente lo que necesitamos es un grupo en la política que supure talento, que transmita la seguridad de que quieren trabajar por el país y quieren hacer cosas por el país y no aprovecharse del país para lograr cosas. Hay muchas, en los partidos se observan lo que se denomina fracturas de poder, sobre todo en los liderazgos, y eso tiene como consecuencia el hecho de la fragmentación en algunas ocasiones de los partidos políticos. Yo creo que comenzar a adelantar lo que se debe hacer un año antes, en 2023, puede ser un poquito riesgoso, sobre todo porque el país se encamina a la recuperación económica, y distraer ese tipo de aspiración de todos puede en alguna forma atrasar esa anhelada, esa aspirada intención que tenemos de que Panamá vuelva a retomar el sendero prepandemia. Entonces, el clima político está cambiando y nosotros llamamos la atención porque hay una lucha, lo cual es parte de la democracia, entre ciertos sectores de ciertos partidos políticos que evidencian que ya quieren comenzar a definir los liderazgos, lo cual es parte, repito, de la democracia. Eso es así, pero hay que evitar detonantes que puedan mover la indignación de la gente, decir, ¿sabe qué? En lugar de dedicarse a luchar por el país, por el retorno a una democracia plena, por la situación económica agobiante, etcétera, que esté mirando intereses para ver quién gobierna aquí, quién gobierna allá, quién controla aquí o quién controla allá. Estoy hablando de los partidos políticos. Y el encono que se observa en algunos de los aspirantes a puestos de liderazgo en estas organizaciones políticas. Como que dijo Maquiavelo, decía una frase interesante, dice, los hombres frente al poder han sido ambiciosos, sin escrúpulos, y han sido además de eso mentirosos. Aquí lo que hay que buscar es adecentar la política, purificar la política, sanearla, de tal suerte que surja una nueva generación que, no estoy hablando de jóvenes, nuevos líderes políticos para lo que se nos avecina en el futuro cercano. Yo la pongo de esa manera. Se debe apostar al deber de la conciencia, lo que estoy tratando de decir, palabras más, palabras menos, porque el clientelismo es la gran tara que afecta, en este caso, la política panameña. Diga, don Milton. Quien pone los tiempos políticos es el calendario. El Tribunal Electoral, ahora en mayo, arranca el Plan General de Elecciones 2024, el PLAGEL, porque requiere tiempo de organización y preparación para que haya elecciones ordenadas, organizadas en el año 2024. Los partidos grandes, como el PRD, tienen un Congreso Nacional que tocaba, creo que está hasta atrasado, para renovar su liderazgo, al igual que el Partido Panameñista, que están en una campaña abierta porque toca. Y no sé si también toca en el cambio democrático, pero sospecho que en los siguientes meses también habría un congreso en cambio democrático. En cuanto al partido, otro camino que ha tomado tanta relevancia últimamente y cuyo líder presentó un resultado electoral
como candidato independiente muy significativo, 18.8% en la última elección, van a un Congreso constitutivo. Y la ley electoral panameña obliga a las elecciones primarias a los partidos que no vayan en alianza con otros. O sea, un partido que piensa proponer un candidato presidencial propio tiene que hacer un proceso de elección primaria. Un partido que no vaya a hacer eso y puede endosar a un candidato de otro partido, entonces lo hace mediante Congreso. Pero todo eso moviliza a quienes tienen aspiraciones de liderazgo a actividad, a pronunciamientos y a pronunciamientos que llamen la atención. Porque el pronunciamiento que llama la atención es el que tiene difusión, lamentablemente. Por lo tanto, vamos a escuchar cada vez más frases estridentes, cada vez más poses histriónicas, cada vez más acusaciones descabelladas para hacer que la opinión pública les preste atención en esa competencia que, como bien dice Ñito, debiera ser de los temas nacionales, de qué es lo que es mejor para el país, de cuál es el mejor proyecto, y no simplemente una campaña de descalificaciones recíprocas para ver quién es el menos malo o quién es la menos mala en un proceso competitivo. Pero es el calendario el que nos está llevando a eso. Y ahora con la normalización, producto de el fin de la pandemia que ya se ve en el horizonte y donde se recuperen las actividades públicas, vamos a ver más. Pero fíjate, Milton, cuando tú hablas de 18% de Lombana en un país donde los partidos grandes ganan con 30 a 32%, 18% para nada es insignificante, todo lo contrario. No, yo dije que era significativo. Ok, eso me parece que es lo propio, ¿no? Y es 18.8, así que casi 36, 19, o sea, casi 20. Sí, oye, Milton y Camila, yo lo que estoy viendo es que hay una competencia por ver quién lo hace peor en cuanto a lograr canalizar el descontento popular, la insatisfacción que se siente por el desacierto, el desatino que se están tomando algunas medidas en el país. Yo te digo con toda franqueza, Camila y Milton, les digo, y a los oyentes, de verdad, hay ministros que le están haciendo mucho daño al presidente de la República, no por lo que hagan, sino porque no hacen, porque dejan de hacer, por su inacción, por sus desaciertos. Y realmente el presidente está en todo su derecho de escoger y de mantener en su cargo a quien quiera. Pero hay un par de ministros que son víctimas, no víctimas, son objetivos de críticas muy feroces por su falta de dedicación y de entrega y de compromiso por resolver los problemas que tienen bajo su responsabilidad en sus respectivas carteras. Yo creo que algunos ministros deben saber ya que deben irse para su casa, dejarle el espacio a alguien que quiera trabajar, que tenga la capacidad y la voluntad de servicio. Porque, reitero, no creo que sea estratégicamente hablando conveniente que se continúe con personas, uno, que no han demostrado realmente el interés y el compromiso de cumplir con la función o la responsabilidad que les otorgó el presidente de la República. Y oportuna la ocasión, me parece a mí, para que se reconsidere. Si el presidente, por las razones que sean, no lo quiere despedir por las razones que sean, hombre, tómense un vaso de dignidad y de conciencia y entiendan que no están haciendo las cosas bien. Porque al final del camino, el que va a pagar la cuenta, la factura, ¿sí?, es el partido de gobierno. ¿Sí? Al final del día, la gente no piensa en tal o cual ministro nada más, sino que piensan en el presidente de la República y en consecuencia al partido que está gobernando el país. Yo lo digo para bien. Yo escucho, al igual que yo creo que Milton y Camila, apellidos de ministros que son vistos hasta con cierto grado de respeto por su falta de respeto hacia ellos mismos, que saben que no lo están haciendo bien y se dan
a la práctica de un cinismo rampante, diciendo cosas que realmente son ofensivas para los ciudadanos. Yo llamo la atención a esto, apelo a la dignidad y al amor propio de estas personas, que son pocos, felizmente, que no están haciendo bien su trabajo. No están satisfaciendo para nada la aspiración de tener mejores condiciones de país. Y estos señores, yo creo que por ahora, ellos deben saber quiénes son. Más allá de los atláteres que tienen, que le dicen, ministro, está perfecto su trabajo. Eso es normal, que aquí los dependientes, los pusilánimes de siempre se atrevan a decir a los ministros, todo marcha bien, jefe. Yo he escuchado esa frase cuando todo marcha muy mal. Entonces lo hago, ya que estaba hablando de política, Milton, Camila, lo que tú decías, al final del día el que va a pagar la cuenta va a ser el partido de gobierno ante estas faltas de acierto por parte de algunos ministros. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Aquí el tema no es tener un chofer y el privilegio de nombrar o quitar o nada. Va mucho más allá. O de tal vez la posibilidad de hacer algún negocito. No. Esto no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente, como esperamos todos los panameños. Hago el llamado de atención porque si el PRD no se ha dado cuenta que a la hora de sentarse a la mesa en la búsqueda de su participación en el pastel del poder político, tengo la impresión que le van a faltar cuchillos y tenedores para poder partirlo y poder participar en esa comilona del poder. No tengo ningún interés en el PRD ni en contra. Simplemente que hago el llamado de atención porque las voces son múltiples que se quejan de la incapacidad de algunos ministros de Estado en cumplir con sus responsabilidades, con su trabajo. Tan sencillo como eso. Hagan su trabajo. Comprometan. Y si no pueden, hombre, la lógica es una ciencia exacta. Mejor renuncien. No sigan haciéndole daño al país, a la ciudadanía y al propio presidente de la República que confió, que los distinguió al ponerlos en tan alto cargo. Aquí termino por el día de hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.